Buenas tardes. En esta ocasión voy a hablar sobre la descripción archivística. Para dar un concepto de descripción archivística, voy a recordar que la organización de un archivo tiene como columna vertebral los procesos de clasificación, ordenación y la descripción archivística. En la clasificación nosotros categorizamos el material y lo jerarquizamos por fondos, secciones y series documentales. En la ordenación es un complemento a la clasificación para mantener el control de este fondo, de sus secciones, series y expedientes documentales y su colocación física en estantería y mobiliario adecuado para su fácil ubicación. Si nosotros tenemos un archivo clasificado y ordenado, esto no nos garantiza que se encuentre el material de una manera fácil. Por lo tanto, es necesario hacer una descripción archivística. Por eso, además de los procesos de clasificación y ordenación, es necesario hacer la descripción archivística. Estos dos procesos van ligados, ya que nosotros no podemos describir un material que no se encuentre clasificado y ordenado. Recordemos que la descripción archivística persigue los objetivos de control documental e información. ¿Cómo se efectúa la descripción archivística? La descripción archivística, según la ISAC, que es una norma internacional, se obtiene al realizar un trabajo previo y minucioso que permita representar intelectualmente y con precisión una agrupación. Este trabajo se obtiene mediante la recopilación, el análisis, la organización y el registro. La recopilación, como su nombre lo indica, consiste en reunir los datos sobre la información que estamos describiendo. Estos datos pueden ser numéricos, textuales o cronológicos. El análisis consiste en que estos datos que hemos recopilado los analicemos, escojamos de ellos los más relevantes, los más útiles, los que sean más objetivos sobre el documento que estamos analizando. La organización es un procedimiento físico e intelectual que consiste en analizar y disponer de la unidad de descripción para su uso. El registro no es ningún acto administrativo. El registro consiste en que, teniendo ya esta información recogida, analizada y organizada, la podamos disponer para el uso. Para esto es necesario anotarla de una manera adecuada, en fichas cartográficas, en libros, hoy en día en las bases de datos. Con estas tareas realizadas, esto nos permite obtener la información suficiente sobre el documento que estamos analizando. Con esto logramos una adecuada identificación, gestión y localización. Es decir, podemos identificar una unidad archivística de otra, podemos disponerla para su uso y podemos localizarla y ubicarla, ya sea física o electrónicamente. ¿Qué instrumentos se emplean en la descripción archivística? Los instrumentos archivísticos proporcionan información general sobre un archivo. Entre los instrumentos archivísticos tenemos las guías, los inventarios y los catálogos. Las guías nos proporcionan información general, exacta y concisa.
nos describen grandes agrupaciones documentales y nos brindan información básica y exacta sobre un archivo y sobre los servicios disponibles. Los inventarios. Los inventarios son unos instrumentos de consulta que describen las series, la serie documental de una unidad archivística de acuerdo a un cuadro de clasificación documental. Existen varios tipos de inventario. Por ejemplo, tenemos el somero, que nos brinda información muy básica, o el inventario analítico, que ya nos proporciona un poco más de información. Sin embargo, el objetivo principal y común de cualquier tipo y clase de inventario es el de describir las series documentales, brindando al usuario información sobre el contenido y la localización de los documentos. Además que es una herramienta de control para el personal de archivo. El catálogo. Los catálogos nos describen las series de unidades documentales que traten de un mismo tema. Por lo tanto, se requiere de más tiempo y disposición, ya que es un examen más exhaustivo que se hace a la unidad documental. ¿Cuál es la estructura de los instrumentos archivísticos? Bueno, la Norma Internacional General de Descripción, ISAN, nos describe una serie de elementos en la descripción de los documentos. Sin embargo, esta es una norma muy flexible que permite que se aplique la normatividad archivística de cada país en la elaboración de los formatos de los instrumentos archivísticos, pero nos pide por obligatoriedad mencionar estos 6 elementos, que son la asignatura, el título, las fechas extremas, la descripción, el volumen y el productor. En la asignatura nosotros debemos mencionar el código del archivo. Según los cuadros de clasificación documental, pues estos archivos van a tener un código. El título pues es el nombre de los archivos, del fondo o de las secciones. Las fechas extremas pues es la fecha inicial y la fecha final de cada expediente. La descripción, pues dependiendo si es una guía, el inventario o los catálogos. El volumen, pues es el número de diapositivas en medios magnéticos o en metros lineales. El productor, pues se requiere que se escriba, que se enuncie el nombre del productor del documento. ¿Cómo se debe diligenciar cada uno de estos instrumentos que se emplean en la descripción archivística? Bueno, yo me voy a detener a tratar de explicar cómo diligenciar el formato único de inventario documental, teniendo en cuenta que pues, los catálogos son utilizados con más frecuencia en bibliotecas. Estos catálogos pues ya se encuentran en medio digital. Su clasificación generalmente es por las tablas de Dewey. Su catalogación pues son estos códigos. Se van a encontrar distribuidos por tema, por decir el área de historia, el área de lectura, donde a partir de ahí se desglosa la lectura para adultos, lectura para niños, o por autores. Entonces son temas ya demasiado extensos y se encuentran pues ya digitalmente. Igualmente las guías pues ya son también con demasiada información. Yo voy a detenerme, como les dije, en el inventario documental. A ver, en la parte superior pues va relacionado con el nombre del fondo documental. Entonces está el nombre de la entidad productora, debe estar la unidad administrativa, la oficina productora y el objeto, y la relacionada con las fechas en que se realiza la transferencia documental.
pues ya que el inventario es su utilidad en las transferencias. En la primera columna va un número consecutivo, ese no tiene más esto, es el consecutivo. En el código, entonces en esta casilla vamos a colocar el código dado en las tablas, en los cuadros de clasificación documental. Más adelante escribimos el nombre de la serie documental. Luego van las fechas del documento, entonces están las fechas extremas, es la fecha inicial y la fecha final del expediente. Al abrir la carpeta encontramos esa primera fecha y la última relacionada. Las unidades de conservación, entonces aquí nosotros especificamos en qué caja se encuentra, en qué carpeta, cuántos tomos son. Luego encontramos el número de folios correspondiente a ese expediente, el soporte, si es digital, si es en papel, la frecuencia de consulta, y encontramos la columna de notas, por decir si corresponde a una cartilla, si es algún manual, si hay de pronto algún medio magnético dentro de un expediente en papel, y así relacionamos cada expediente. Al final entonces encontramos quién elaboró este inventario, a quién lo va a entregar y quién lo va a recibir. Entonces está de estas personas el nombre, el cargo, la fecha, el lugar y su firma. Bueno, ¿cuándo aplico y cómo cada uno de estos instrumentos archivísticos? Bueno, hay que tener en cuenta que el crecimiento explosivo de la información documental y la introducción de las nuevas tecnologías requieren de establecer las necesidades para dar un tratamiento a los documentos, tanto en su organización como en su descripción. Pues entendemos que no es lo mismo utilizar los instrumentos descriptivos para un archivo histórico como para un archivo de gestión. Igualmente no es lo mismo utilizar un instrumento descriptivo en grandes fondos documentales que para un solo documento. Por ejemplo, tenemos que las guías tienen un panorama amplio donde se pueden utilizar casi que todos los elementos de descripción archivística y con mucho detalle. Entonces las guías son usadas más en un archivo histórico. Los inventarios no tienen un nivel archivístico tan detallado, pues ellos simplemente se encargan de describir las series documentales, por lo tanto son más usados como en los archivos administrativos, en archivos de gestión o en archivos de concentración. Los catálogos ya tienen información un poco más detallada, más minuciosa, entonces son usados igualmente como en archivos históricos. Tenemos entonces que los instrumentos de descripción poseen características especiales, por lo que en el diseño depende de una serie de circunstancias y requisitos y del tratamiento técnico que se le dé a la documentación en las fases del ciclo vital del documento. Las guías, los inventarios y los catálogos son distintos en un archivo histórico de gestión o de concentración, pero a pesar de estas diferencias se deben crear teniendo en cuenta que continúen con su utilidad en etapas posteriores. Al momento de crear estos instrumentos también se tiene que tener en cuenta las normas legales para su organización y para que cumplan con los requisitos y la información que deben de tener de cada documento. Además, se tiene que tener en cuenta la personal al que va dirigido, que puede ser personal institucional, investigadores especializados o ciudadanos del común. Se tienen que tener en cuenta también las herramientas tecnológicas que han llegado,
ya que estas nos facilitan las búsquedas documentales. Bueno, ¿qué normas o estándares existen relacionados con la descripción archivística? Bueno, con la normalización se busca unificar criterios, métodos de trabajo y políticas, además de proporcionar una terminología común en el tratamiento archivístico de la información documental. Voy a mencionar las normas de la ISAAR, la ISDF, que vienen relacionadas con la norma internacional ISAAR. Pues esta norma es la norma general de descripción archivística. ¿Qué busca esta norma? Esta norma nos busca garantizar la elaboración de descripciones coherentes, facilitar la recuperación y el intercambio de información, compartir información de autoridad y hacer posible el intercambio de descripciones provenientes de otros lugares. Esta norma nos menciona 26 elementos de descripción, sin embargo, pues hay 6 que ella trabaja por obligatoriedad en la normatividad de cada país, que son el código, el título, el productor, fechas, volumen y nivel de descripción. Además, trabaja con las áreas de mención de identidad, donde nosotros relacionamos pues el título o el código de la documentación, el área de contexto, que es el origen o la custodia de la unidad documental. El área de contenido de estructura, se menciona el objetivo y la organización de la unidad documental. Las condiciones de acceso es la accesibilidad que tienen los documentos. El área de documentación relacionada, si hay alguna copia o documentos relacionados a la unidad documental. El área de notas es información general, información que no cabe dentro de las otras áreas. Y el área de control de descripción, donde nombramos cómo, cuándo y quién elaboró la descripción archivística. La ISAAR es la norma sobre encabezamiento de autoridad archivística. Con esta norma se pretende tener el registro de autoridad y control. Esta norma nos menciona 3 áreas: el área de control de autoridad, el área de información y el área de notas. La ISDF es la norma internacional de descripción de funciones. Identifica la procedencia de los documentos. En esta norma tenemos las áreas de identificación, de contexto, áreas de relación y áreas de control. Y la EAT es una norma de codificación. Está diseñada específicamente para marcar la información contenida en instrumentos de descripción archivística. ¿Cómo se ha modificado la práctica de la descripción archivística y qué implicaciones tiene en nuestra disciplina? Bueno, los cambios de la descripción archivística están relacionados con el desarrollo tecnológico que se viene produciendo. Anteriormente, los instrumentos archivísticos como índices, guías, catálogos o inventarios eran diligenciados manualmente, con el uso de plumillas, de bolígrafos o de lápiz. Ya más adelante se incorpora la máquina de escribir, luego llega el primer ordenador, ya una evolución más grande donde se pueden obtener copias y es más fácil la comunicación, la difusión de la información. Y actualmente entonces entran las bases de datos y las redes de telecomunicaciones, trayendo consecuencias positivas, ya que facilitan la gestión en el manejo y difusión de la información. Nosotros vemos
que anteriormente nuestros expedientes eran en papel. Actualmente ya tenemos expedientes digitales, por tanto, pues antes manejábamos archivos físicos, donde ahora manejamos archivos electrónicos. Se manejaban entonces depósitos documentales, y ahora nuestros depósitos pues son el ordenador, los soportes digitales o los servidores. Un ejemplo de cómo han cambiado los ficheros. Cuando anteriormente eran manuscritas en los ficheros, ahora ya simplemente son bases de datos que nos dirigen a la información requerida. Bueno, espero que haya sido de utilidad para ustedes esta información. Muchísimas gracias.